TV Perú Mundo. Noruega comenzó la expulsión de miles de refugiados a Rusia, mientras que en Alemania continúa la búsqueda de los responsables de los ataques a mujeres en la última noche del 2015. Ampliamos estos temas en la siguiente nota. Una solución europea para reducir de forma apreciable la crisis de refugiados es lo que ha pedido la canciller alemana Angela Merkel poco antes de reunirse con parlamentarios de la Unión Social Cristiana de Baviera, principales críticos de su gestión en este tema. Las declaraciones de Merkel llegan poco después de que Austria anunciara unilateralmente que fijará límites a la entrada de solicitantes de asilo de no más de 37.500 en el 2016, una idea que pretende imitar la Unión Social Cristiana Alemana, que busca simplemente un límite de no más de 200.000 refugiados al año en el país. Creo que es muy importante hablar el uno al otro en estos momentos. Todos están de acuerdo en una notable reducción del número de migrantes. Creo que debemos comenzar por analizar las razones de la migración y encontrar una solución europea. Estoy convencida de que tendremos conversaciones más abiertas y mejores. Merkel abogó por combatir las causas que generan los actuales flujos de refugiados, pero desde una óptica general con otros socios comunitarios. En esa línea anunció próximamente 3 citas importantes: la cumbre bilateral alemana-turca, este viernes en Berlín, la conferencia de donantes del 4 de febrero y el Consejo Europeo a mediados de febrero. Se espera que estos encuentros satisfagan a los conservadores de Baviera en momentos en que las autoridades locales intensifican redadas en barrios con gran presencia de extranjeros en ciudades como Colonia para detener a sospechosos involucrados en los ataques sexuales masivos a mujeres durante las celebraciones por el Año Nuevo. Pero no es el único país que intenta controlar la mayor afluencia de inmigrantes de la historia. Noruega viene ejecutando la deportación de miles de refugiados, en su mayoría de origen sirio, hacia Rusia, considerado un país seguro. Oslo desea de esta forma deshacerse de unos 5.000 extranjeros. En noviembre pasado, Noruega adoptó una nueva política de asilo. Al no formar parte de la Unión Europea, pero sí del espacio Schengen, las autoridades decidieron el traslado de las personas a campos de acogida en naciones seguras como Moscú. Sin embargo, la medida ha sido calificada de riesgosa y de contravenir a los derechos humanos de la Unión Europea en momentos en que las temperaturas en la región son de hasta 25 grados centígrados bajo cero. La canciller alemana Angela Merkel sigue apelando a una solución europea para ayudar a solucionar el tema, la crisis de los refugiados, por una solución que parece cada vez más distante. Vemos actitudes como la de Noruega, incluso la de su propio país, y es que si bien la imagen del niño sirio muerto en la orilla tratando de llegar a Europa hizo que hubiera una ola de simpatía y muchos se conmovieron, y Angela Merkel dijo que aceptaba a los sirios, esta nueva imagen de Año Nuevo de supuestos refugiados o personas que han pedido refugio acosando a mujeres alemanas ha hecho pues que cambie mucho la opinión pública, o en parte, ¿no? En gran parte, ¿no? Y una vez más esa caricatura de Charlie Hebdo resume totalmente. Es grotesca. Es grotesca, pero es muy, resume muy bien la situación, ¿no? Eso de poner, es escandaloso. Pero en todo caso resume bien la situación. Ponen a este niño, lo imaginan ya grande, persiguiendo a mujeres europeas, ¿no? Acosándolas sexualmente. Es una cosa terrible, pero es efectivamente lo que resume un poco el sentimiento de muchos europeos en estos momentos, ¿no? Y claro, si ya antes ya habían, como hemos dicho varias veces, habían, miedo por el tema del número gigantesco que no se podía manejar refugiados, por el tema del terrorismo, y si a eso le añades acoso sexual, entonces, bueno, es un cóctel, pues, que explica las presiones aún mayores sobre Angela Merkel, por ejemplo, ¿no? Y falta identificar aún quiénes fueron exactamente los responsables, sí, y de ahí determinar si se les manda a los países de origen. El problema es que no se les puede mandar, si son, incluso siendo culpables, deportarlos a Siria, porque hay una convención, la Convención de Viena, que impide que se mande a lugares donde pueden ser torturados o ejecutados, pero también los alemanes, algunas autoridades han dicho no vamos a gastar un solo euro en personas que han llegado acá solicitando asilo y acosan a nuestras mujeres. Hablan de 200.000, una cuota de 200.000 refugiados por año, pero Alemania ha recibido 1.100.000. Así es. El año pasado. Así es, exactamente, ¿no?
yo no sé cómo van a hacer, ¿no? ¿Cómo van a hacer? Ahora, es cierto que se están cerrando las fronteras. Por ejemplo, se acaba de cerrar la frontera entre Macedonia y Grecia, ¿no? Entonces, por todos lados se van a cerrar las fronteras. Lo hemos visto, Dinamarca, la frontera de Suecia, ¿no? Y poco a poco es en el fondo es Schengen que va de alguna forma se va diluyendo, ¿no? Porque eso de restablecer las fronteras nacionales dentro del espacio Schengen significa a mediano plazo la desaparición, pues, de ese espacio, ¿no? Entonces, y si a eso le sumas digamos, las presiones de los partidos de extrema derecha, o sea, no solamente por ejemplo en el caso de Alemania, la presión de los sectores más conservadores de la democracia cristiana, pero también la extrema derecha en una serie de países, pues digamos el futuro para los refugiados no es el mejor, ¿no? El uso de tierras federales en los Estados Unidos continúa en debate ante la negativa de un grupo armado de abandonar un parque que fue tomado en Oregón. La ocupación de un parque natural en Oregón por unos ganaderos armados es el reflejo de una larga disputa sobre el uso de las tierras en Estados Unidos, conocida como el Desierto Alto, una extensa e inhóspita extensión a 4.000 pies sobre el nivel del mar en el sureste de Oregón. Cubierta de nieve en invierno y seca en verano, la cría de ganado es la principal actividad agrícola. El rancho Dunbar está a poca distancia, donde una milicia armada ocupa un parque natural federal como protesta por las políticas de administración de tierras del gobierno norteamericano. Andy Dunbar ha trabajado esta tierra durante 35 años. Es mucho trabajo duro, pero disfrutamos de lo que hacemos. Nos gustan los animales y los desafíos, nos encantan los retos. Sí, es duro, hemos pasado por muchos momentos duros, pero esos arduos momentos tuvieron una recompensa final. Muchos ganaderos en el Desierto Alto no son propietarios del terreno donde pasta su ganado. El gobierno estadounidense se lo arrenda y sus animales pastan en campo abierto como hace 100 años. La propiedad federal de tierras de Estados Unidos está muy concentrada en el oeste, donde el gobierno controla más de la mitad del territorio en 3 estados. En esta parte de Oregón, por ejemplo, el uso predominante es el pasto, pero hay otros usos también. Hay hábitat de vida salvaje y tenemos que equilibrar las necesidades de esos usos. Sin embargo, los representantes de los ganaderos manifiestan que estos años la tierra se ha gestionado favoreciendo cada vez más la conservación en disminución de los rancheros. La responsabilidad sobre 30.000 millas cuadradas de suelo público en el Desierto Alto recae en la Oficina de Administración de Tierras del Gobierno de Estados Unidos, que reconoce el conflicto de interés entre la conservación y la ganadería. Vayamos al mapa, recordando al arquitecto Belaúnde. Francisco Belaúnde, a ver. Vamos a Estados Unidos. A ver, Estados Unidos, a ver, ¿dónde queda Oregón? A ver, un poquito más... aléjenlo un poco, por favor. Para ver todos los estados. Para ubicarlo dentro del mapa de Estados Unidos. Sí, hay que ver dónde queda Oregón. Queda en la costa oeste. Ese es el estado de Washington, donde queda Seattle, la sede de Microsoft también. Oregón está ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aunque parezca difícil de a veces... bueno, no difícil de creer, pero en todo caso puede parecer sorprendente. El Estado federal es propietario de la mayor parte, de gran parte de las tierras, en todo caso, del oeste norteamericano, ¿no? En algunos estados, incluso en Nevada, entiendo que es de más del 80%. Esto es una herencia de la época de la conquista del oeste, ¿no? Fueron tierras tomadas en su momento, por ejemplo, a los indios, ¿no? Por ejemplo, pero no solamente eran tierras que fueron ocupadas, digamos, en un momento, digamos, por las tropas, se quedaron en manos del Estado. También en el medio oeste, si vamos un poco más hacia el este, hacia el Midwest, como se dice, irnos. Vamos un poco hacia... Vamos acá al oeste. Pueden ir al este, Estados Unidos, es exacto. Aún más. Ahí ya pasó algo, digamos, ahí también, digamos, se produjo también, el Estado también tomó tierras, ¿no? Pero en la medida que eran tierras bastante más, digamos, más amigables, porque el oeste es más montañoso. En esta zona pudieron venderlas, ¿no? Y entregarlas a una serie de granjeros y demás, ¿no? En propiedad, y por lo tanto prácticamente el Estado ya casi solamente tiene el 4% de las tierras de esa zona, que es el Midwest. Pero más al oeste es territorio un poco más hostil, menos, digamos, dado para la agricultura, ¿no? Entonces ahí, por eso es que no interesaron mucho y entonces el Estado se quedó con gran parte. Entonces lo que hace el Estado, entre otras cosas, es
darles a los ganaderos el derecho de hacer pastar, ¿no?, su ganado mediante el pago de una pequeña tasa. Entonces han habido una serie de rebeliones de grupos que digamos que no quisieron, en Nevada, ¿no?, que no quisieron pagar una... Vámonos más hacia Oregón, al oeste de Estados Unidos. Entonces, que no quisieron pagar una tasa y hubo una rebelión. Y acá, en el caso de Oregón, el problema fue que un grupo también fue condenado a pena de cárcel que fue considerada injusta por unos grupos que, digamos, utilizan las tierras estatales, ¿no?, ayudados por estos grupos extremistas norteamericanos que existen, estas milicias que son antifederales, en fin, ultraconservadoras, ¿no? Y entonces ahí ese es el problema que se ha creado ahí, y sobre todo por la utilización de una... Y el otro problema es que cada vez más el Estado federal está reconociendo, digamos, por la preocupación ambiental es cada vez mayor. Entonces cada vez se hace más restrictivo el uso de las tierras, tanto para minas como para el hacer pastar el ganado, ¿no? Entonces ahí hay una, en particular el problema involucra a una zona que es una reserva natural, que curiosamente se llama Malheur en francés. Malheur significa desdicha. Entonces están peleando por la desdicha, de alguna manera, ¿no? Es una cosa un poco irónica, ¿no? Entonces ese es el problema que se ha generado allí, ¿no? Pero en todo caso, lo que hay que retener acá es que el Estado norteamericano es propietario de gran parte de las tierras del oeste, ¿no? Y que de alguna forma las alquila a estos agricultores y también a los mineros, porque también hay minería en esa zona, ¿no? Y bueno, hay grupos que lo que quieren es reivindicar el uso libre de estas tierras, ¿no? Vamos ahora a Davos, en Suiza, donde comenzó el Foro Económico Mundial con temas como la Cuarta Revolución Industrial y la desaceleración de la economía en América Latina. Arrancó en Suiza una de las citas más importantes a la que acuden unos 2.500 mandatarios y empresarios de todo el mundo. Se trata del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza.